Carlos está en su casa viendo la televisión mientras lee una carta que le ha enviado a su tío Marcos. Su madre suspira al ver el desorden que hay en el salón y señala todos los trastes que hay esparcidos por el suelo con la intención de que los recoja. Pero Carlos se acuerda de que tiene que hablar con Sandra para decidir qué película verán esta tarde en el cine. Coge el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen. La comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor, mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir o intercambiar, compartir información o ideas o sentimientos. Bien, vamos a hablar un poco sobre la comunicación verbal, la comunicación gráfica y la comunicación asertiva. La comunicación verbal se refiere a la comunicación que se vale la palabra para dar el mensaje. Es la principal forma de comunicación que se utiliza. Algunos ejemplos de esta comunicación verbal son conversaciones, juntas, entrevistas, memorandos, cartas, correos electrónicos, entre otros. Los tipos de comunicación verbal son la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral es el intercambio de ideas a través del habla, como por ejemplo una llamada telefónica, una conversación de persona a persona, una nota de voz, un grito, un silbido. La comunicación verbal escrita es la expresión de ideas a través de un código escrito, bien sean palabras de la misma lengua o cualquier sistema convencional que pueda ser decodificado por los receptores del mensaje. Algunos ejemplos de la comunicación verbal escrita son un libro digital o de papel, un correo electrónico, un mensaje instantáneo, una carta, un documento, entre otros. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. Algunos ejemplos de esta comunicación no verbal son los gestos, el lenguaje corporal, la postura, la expresión facial, contacto visual, entre otros. Los tipos de comunicación no verbal son la kinésica, la prosémica y la paralingüística. La comunicación kinésica o lenguaje corporal, como también lo llaman, corresponde a los gestos corporales y a las miradas. La palabra kinésico proviene de la raíz griega que significa cinética o movimiento, por lo tanto abarca todos los movimientos del cuerpo, como por ejemplo levantar las cejas, ponerse en una posición triangular, respirar acelerado, posiciones con la mirada, posiciones con los ojos, guiños, entre otros. La comunicación no verbal proxémica se refiere a la distancia que hay entre una persona con respecto a la otra, comunicándose la relación de proximidad entre ellas. Algunos ejemplos pueden ser distancia íntima de 0 a 60 centímetros, distancia personal de 60 a 120 centímetros, distancia social de 120 a 300 centímetros y la distancia pública más de 300 centímetros. La comunicación no verbal paralingüística se compone de signos orales, auditivos, tácticos o visuales, como por ejemplo un bostezo, el llanto, la risa, el tono o la intensidad, entre otros. La comunicación gráfica es cualquier tipo de comunicación visual, ya sea escrito, puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto. Hoy en día utilizamos mucho el WhatsApp para comunicarnos, que es un medio muy rápido porque por lo general no podemos, digamos, en el trabajo utilizar el celular para una llamada, entonces lo más rápido es mandar un mensaje de texto. Están los gráficos, una señalización de pare, usar la mascarilla, una persona pues que tenga algún tipo de discapacidad, entonces colocan el gráfico, o también están los colores, como por ejemplo un semáforo. Está también la comunicación asertiva, esta también es un mensaje entre emisor y receptor, pero la diferencia es la manera en que llegamos y llevamos ese mensaje, que es de la mejor manera, es la actitud, es de una forma clara, precisa, que entiendan nuestro mensaje y de la mejor manera, sin llegar a ofender la opinión de la otra persona y pues sobre todo con mucho respeto. En la comunicación asertiva hay varios tipos de técnicas, son 7. La primera es la técnica del disco rayado, que es la de la persona o el cliente que nos repite varias veces lo mismo y llega siempre al mismo punto, así ya le hayamos contestado, pero siempre vuelve a decir y a repetir lo mismo. Esta es la técnica del banco de niebla. Con este hay que tener cierto cuidado para para que el cliente no piense que no le queremos ayudar o que simplemente le estamos diciendo que no tiene la razón, porque es cuando él siempre dice que no le hemos pues solucionado, que no hemos prestado atención a su queja o a su reclamo. Esta es la técnica para el cambio. Con esta tratamos de reducir el nivel de agresividad o de frustración que tenga el cliente, porque no sabemos qué tipo de inconformidad tenga y puede que llegue muy disgustado y a buscar problemas. Entonces pues con esta técnica logramos disipar un poquito como la actitud que él traiga. Está la técnica del acuerdo asertivo, que es cuando pues yo me pongo en el lugar del otro y llegamos a un acuerdo
para tratar de solucionar el problema de forma que él quede conforme y yo también. Está la técnica de la pregunta asertiva, que es cuando le decimos que cómo cree que le podemos ayudar a solucionar o cuál es la idea que él tiene sobre el problema o la discusión que en ese momento tengamos. Está la técnica de ignorar, que es cuando un cliente nos ha repetido muchas veces lo mismo y ya le hemos contestado, entonces no lo vamos a ignorar pues de forma que se dé cuenta y se moleste, pero sí tratar de disipar, tratar como de cambiar el tema o dejarlo que hable hasta cierto punto y volver a explicarle. Está la técnica del aplazamiento asertivo, que es cuando definitivamente no encontramos una solución para la persona, entonces tratamos de darle a entender que en otro momento le vamos a ayudar a dar solución a su problema, que nos dé un tiempo, una pausa para poder hacerlo.